Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora estés viendo este video. El día de hoy vamos a retomar la clase que vimos el día martes sobre el bucle while. A partir de ahorita vamos a ver todo desde cero otra vez para que comprendamos mejor cómo se usa, cómo funciona y en qué caso lo podemos utilizar. Vamos a empezar totalmente desde cero, así que vamos a dar una pequeña explicación sobre lo que es. El bucle while es una estructura de control en C++ que permite ejecutar un bloque de código repetidamente mientras se cumpla una condición específica. Es útil cuando no tenemos el dato de antemano de cuántas veces se debe repetir una acción, pero queremos que se siga ejecutando mientras la condición que le asignamos sea verdadera. La sintaxis del bucle while en C++ funciona de la siguiente manera. Usamos la palabra reservada while, entre paréntesis la condición con la que va a trabajar el bucle, y se abren las llaves. Dentro de las llaves tenemos que escribir el bloque de código que se va a repetir en ciclo hasta que la condición sea falsa. En este caso, ¿cuál es el ejemplo básico que vimos la clase pasada? El contador de números. Empezamos con la estructura básica que ya no la deberíamos de saber. Hashtag, include IOStream, using namespace, std, el int main, las llaves. ¿Y qué hacemos ahora? Primero necesitamos la variable de tipo int o entero de contador. La podemos iniciar en el valor de 0 o en el valor de 1, dependiendo las necesidades que tengamos. En este caso la vamos a inicializar en 1. ¿Qué sigue después de eso? Empezamos ahora sí con la estructura del bucle. Empezamos con while, entre paréntesis contador, el operador matemático o de comparación menor o igual a 5. Abrimos las llaves y dentro de las llaves vamos a escribir code, contador y el endline. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a escribir el valor de la variable contador. ¿Qué sigue? Ocupamos el nombre de la variable contador con el operador de incremento especial de C++, que también vimos la clase del día martes, contador más, punto y coma. ¿Para qué sirve el operador más? Un pequeño repaso, incrementa el valor de la variable en 1. Es decir, que si la variable es inicializada en 0, cuando pase por el más va a valer 1. Y si vuelve a pasar por el más va a valer 2. Y así sucesivamente creciendo mientras se repita en el bucle. Cerramos la llave del bucle, ponemos nuestro return 0, cerramos las llaves y con eso tendríamos el programa más básico del bucle while, que es un contador del 1 al 5. Vamos a explicarlo un poquito rápido. Se define la variable de contador con el valor de 1. Mientras contador sea menor o igual a 5, se va a ejecutar el código dentro del bucle while. En cada iteración o repetición se imprime el número de la variable contador. Se incrementa el contador en 1 y cuando el contador llegue a 6, la condición de contador que es menor o igual a 5 se vuelve falsa y el bucle se detiene. Después vamos a ver una parte interesante que es nueva, que no vimos la clase del día martes, que es el uso del bucle while cuando el usuario tiene que ingresar los números. Es decir, con la función sin vamos a ocupar nuestro bucle while. ¿Cómo funcionaría esto? Podemos ocupar un programa muy sencillo. Para usar el bucle while para repetir una acción hasta que el usuario ingrese un valor específico. Es decir, podemos hacer un while que mientras el usuario escriba un número positivo, siga leyendo números hasta que sea un número negativo. Vamos a ocupar un pequeño ejemplo. Ocupamos primero nuestra estructura básica que ya conocemos, hashtag include IOStream, using namespace std, punto y coma, el int main, y ahora vamos con lo que es un poquito más importante. Primero vamos a definir una variable llamada número. Después vamos a poner un code para pedirle al usuario que ingrese un número positivo o si quiere salir del programa tiene que escribir un número negativo. Después leemos con sin el número. Después, ahora sí, abrimos el while. Mientras número sea diferente de -1. Entonces, ¿qué va a ir dentro de este while? Le vamos a poner un code que va a decir ingresaste más el número que ingresó. Y vamos a agregar un siguiente mensaje que diga code ingresa otro número y vamos a volver a leer el número con la función sin. Una vez que terminamos que sale del sin, entonces vamos a poner afuera del bucle while,
vamos a poner el valor con code saliste del bucle. Vamos a cerrar con el return 0, cerramos la llave del main y vamos a explicar un poquito este código. ¿Qué es lo que pasa con este código? Primero se le pide un número al usuario. Después se pide que mientras el número sea diferente de -1 o un número negativo, se imprime el número y se vuelve a pedir otro. Si el usuario ingresa -1, la condición se vuelve falsa y el bucle termina. Retomando también otro concepto que vimos la clase pasada, tenemos que totalmente evitar los bucles infinitos. Un error común que le ha pasado a muchos que aprenden con los bucles es olvidar actualizar la condición dentro del while, lo que puede llevar a un bucle infinito, es decir, que el programa nunca va a terminar. Ejemplo de un bucle infinito. Tenemos hashtag include iostream using namespace std punto y coma int main, nuestra estructura básica. ¿Qué pasa si le definimos una variable de tipo entero llamada x que sea igual a 1? Vamos a poner el while entre paréntesis x mayor a 0. Entonces dentro del mensaje podríamos poner esto se ejecutará para siempre con un code dentro de las llaves del while. Cerramos el while, el return 0, las llaves del main y con esto tenemos un ejemplo de un bucle infinito, es decir, no va a parar a menos que pues se apague la computadora, el teléfono, depende del lugar donde lo estemos ejecutando, totalmente se va a seguir ejecutando del infinito al más allá. Explicando un poquito mejor este código, en este caso la condición dice que x es mayor a 0, o sea que siempre es verdadera, porque x nunca cambia, siempre se queda con el valor de 1 y 1 es mayor a 0. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este bucle infinito? Simplemente en este ejemplo tendríamos que ocupar el operador de decrementación o disminución. En este caso sería x menos menos punto y coma abajo del code y dentro del bucle while. ¿Para qué? Para que se vaya restando el valor de x conforme se vaya ejecutando el programa hasta que le podamos dar un fin a esto. ¿Qué sigue con el uso del bucle while? Como vimos en las estructuras de control que fueron if y else, tenemos operadores lógicos, que son operadores que nos permiten anexar más de una condición en un solo while. Es decir, podemos poner dos condiciones o mientras una de las dos condiciones se cumplan, dependiendo del operador que ocupemos y del programa que tengamos que resolver. Se pueden usar operadores lógicos como AND, OR o NOT para hacer que el bucle se detenga bajo múltiples condiciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a dar este pequeño ejemplo. Hashtag include iostream using namespace std punto y coma. Abrimos nuestro int main, los paréntesis y las llaves. Y aquí empieza nuestro código. Primero pedimos una variable que se llame edad y la vamos a declarar del tipo entero, es decir, int. Después vamos a pedir con un code ingresa tu edad. ¿Qué sigue? Con el sin leemos la edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este? Vamos a ver si las edades de las personas son inválidas, es decir, fuera de los rangos comunes o posibles por la naturaleza del ser humano. Vamos a poner un while entre paréntesis y la condición es la siguiente, o más bien dicho, las condiciones. Edad menor a 0. Esa es la primera condición. Es decir, si la edad es negativa, es imposible. ¿Por qué? Porque no existen personas con edades negativas. Después le vamos a añadir el operador lógico OR. ¿Por qué el OR? Vamos a ponerle que si la edad es mayor a 120, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Vamos a explicar un poquito la condición. Si la edad es menor a 0 o mayor a 120, significa que la edad ya no es posible. Un ser humano no puede vivir ni números negativos ni números por encima del 120. Entonces, dentro de nuestro bucle while, vamos a poner el siguiente mensaje. Code, entre comillas y los signos de menor que ya habíamos visto, edad inválida. Inténtalo de nuevo. Y vamos a pedirle que vuelva a leer la edad. Cerramos el bucle while. Una vez que tenemos cerrado el bucle while, vamos a poner el mensaje edad registrada correctamente. Es decir, que si ponemos un número que sea mayor a 0
y menor a 120, significa que la edad es correcta y que se puede leer fácil y sencillamente. Vamos a explicar más a profundidad. El usuario ingresa una edad negativa o mayor a 120, el programa sigue pidiendo una edad válida, porque para el programa le estamos definiendo que esas edades no son válidas. Cuando la edad está en el rango correcto, el bucle totalmente termina. ¿Para qué vamos a usar también el bucle while? Otro ejemplo, el bucle while con contadores y acumuladores. Es decir, supongamos que vamos a sumar todos los números del 1 al 10. Vamos a tener que hacer un siguiente ejemplo, un ejemplo muy parecido a los que ya hemos visto antes. Empezamos la estructura básica del programa, ya no la voy a mencionar. Vamos a ingresar una variable llamada suma que sea igual a 0 y vamos a ingresar otra variable que se llame número. Las dos deben ser del tipo entero. Las cerramos con el punto y coma. Le pedimos al usuario con un code que diga ingrese números positivos para sumar. Ingresa el 0 para dejar de sumar. Después leemos el número, la variable número con el sin. Escribimos while, entre paréntesis, número con el operador diferente de 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Dentro del while vamos a poner suma es igual a suma más suma, o dicho de otra manera un poquito más compleja, podríamos ocupar el ejemplo suma más igual número. ¿Qué quiere decir el operador más igual? Significa que si a la variable suma le quieres sumar la variable número y definirle ese valor, vas a ocupar el operador más y el operador de igual, los dos juntitos. Es decir, si la variable de suma vale 10 y la variable de número vale 5, si le pones suma más igual número, punto y coma, ahora la variable suma va a pasar a valer 15, porque es la suma de las dos. Vamos a poner después un pequeño mensaje que diga code ingresa otro número, entre paréntesis 0 para salir, y después volvemos a leer el número. ¿Qué va a pasar con este programa? Te lo explico. Primero se inicializa la suma en 0. Mientras el usuario ingrese el 0, los números ingresados se van sumando. Cuando el usuario ingresa el número 0, el bucle termina y se muestra la suma total. Una pequeña conclusión sobre el bucle while es que es esencial en C++ para repetir acciones mientras se cumplan las condiciones. Es útil para situaciones donde no sabemos cuántas veces se debe ejecutar el código, o como para ejemplos como esperar una entrada válida del usuario o procesar datos dinámicamente. Para evitar errores es importante modificar la variable de control o la variable de la condición que está dentro del bucle y asegurarse de que la condición se volverá falsa en algún momento para evitar los números que sean, los bucles que sean infinitos. Vamos a hacer unos pequeños problemas para asegurarnos de comprender un poquito mejor el bucle while. El primer problema dice lo siguiente: crea un programa que pida al usuario dos números y realice la suma de estos números. Corrigiendo un poquito el error, me acabo de dar cuenta de que me equivoqué de problema. El problema dice lo siguiente: crea un programa que imprima los números del 1 al 10 usando el bucle while. Esto ya lo habíamos visto. Esto se nos hace un poquito más rápido. Podemos ocupar el ejemplo que vimos ahorita. Primero ocupamos nuestra estructura básica que todos los programas de C++ deben tener. Agregamos una variable llamada C. La inicializamos en 0. Como dato interesante, ¿cómo inicializar una variable? Cuando ustedes declaran una variable, empiezan con el tipo de dato. ¿Cuáles son los tipos de datos? Un repaso rápido: int, double, float, char, string. En este caso la vamos a declarar de tipo entero. Entonces ponemos el tipo de dato int. ¿Qué sigue? El nombre de nuestra variable. Los nombres de las variables en C++ son diversos y van de acuerdo a cada programador.
Cada quien tiene su estilo de programar, su estilo de cómo nombrar a sus variables, siempre y cuando se cumpla de que no se confundan. Es decir, si ustedes quieren ponerle a sus variables nombres de marcas, no hay problema, siempre y cuando sepan para qué se usa cada variable dentro del código. Porque si ustedes mismos se confunden, entonces simplemente van a crear un caos programando y eso no es lo que buscamos. Normalmente ocupamos los números directos o los nombres directos de lo que vamos a hacer. Si vas a ocupar una variable para una suma, la puedes nombrar directamente suma. Pero pues hay unos que somos más diferentes y, por ejemplo, en mi caso me gusta ocupar abreviaciones y declaro mis variables como abreviaciones. Yo en el caso, si por ejemplo fuera una suma, yo le pongo nada más la letra S. En contadores como Paraguay le pongo la letra C. Y me voy entendiendo yo mismo con mis variables, pero cada quien usa sus variables como él quiere. Retomando un poquito el ejemplo, porque ya me desvié un poco del tema, ocupamos int c igual a 0. Esa es la inicialización. Dar un valor inicial a la variable. ¿Cómo? Simplemente pones el igual y el número con el que la vas a inicializar. Puedes iniciarla desde el 0 hasta el infinito, porque no tiene realmente un número fijo. La única condición sobre la inicialización de las variables es que no puede inicializarse en números negativos. Sí podría, pero pues realmente son muy escasos los problemas que te piden hacer este tipo de inicialización. Así que realmente ni siquiera en la escuela ni en la olimpiada vas a ver el tipo de inicialización negativa. Te recomiendo siempre dejarla inicializada en 0 o inicializarla en 1, de acuerdo a las necesidades que tienes de resolver tu problema. Una vez explicada la inicialización, vamos con el ejemplo del ejercicio. Ponemos nuestro while entre paréntesis nuestra condición y la condición va a ser que mientras la variable c sea menor o igual a 10, abrimos nuestras llaves. Bueno, primero cerramos los paréntesis, después abrimos las llaves y dentro de esas llaves va a estar el siguiente. Vamos a poner code, los signos de menor que y vamos a poner la variable c, volvemos a poner los signos de menor que y ponemos la función endline. Después, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la variable c con el operador de incremento más, es decir, c más, punto y coma. Cerramos nuestras llavecitas, ponemos nuestro return 0 y ponemos otra vez otra llavecita para cerrar el main. Con esto ya tenemos el ejemplo del contador del 1 al 10. Es muy sencillo, la verdad, es de los problemas más sencillos que puede haber con el bucle while. Y vamos a agarrar unos ejemplos un poquito más complejos como el siguiente. Vamos a crear un programa que imprima los primeros 20 números múltiplos de 3 usando el bucle for. No, el bucle while, perdón. El for lo vamos a ver un poquito más adelante, que es después del while. Son parecidos, pero sí tienen funciones diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este programa? Usamos nuestra estructura básica de toda la vida, que ya he estado repitiendo mucho en este video. El hashtag includa IOStream y todo eso. Vamos a iniciar una variable de tipo entero, que se va a llamar otra vez c, porque también vamos a ocuparla como una especie de contador. Int c igual a 0. ¿Qué sigue? Ocupamos la estructura while entre paréntesis. ¿Cuál es la condición aquí? La condición aquí es que contador, o en este caso la letra C, tiene que ser menor o igual a 20. ¿Ok? Cerramos nuestro paréntesis, abrimos nuestra llave. ¿Qué pasa aquí? En este caso vamos a ocupar una segunda estructura dentro del while y es la estructura if. ¿Qué pasa? Vamos a escribir if entre paréntesis y la condición tiene que ser c módulo de 3 igual a 0. ¿Por qué módulo de 3? Como ya sabemos, el módulo se ocupa para encontrar el residuo de una división. Y, dato interesante, si te piden un programa para buscar los múltiplos de cierto número, entonces lo que tienes que hacer es pedir que el módulo de ese número tiene que ser 0. Es decir, si estás buscando múltiplos de 3, como en este ejemplo, ocupamos módulo de 3 bajo la variable que estamos usando. Es decir, como está en 0, primero va a decir
0 entre 3 y pues no se puede dividir entre 0, así que va a pasar por alto esa. Cuando tengamos el número 1 va a decir el 1 entre el 3 hace la operación, pero sí queda un residuo, así que no es 0, por lo tanto se salta. Entonces viene el número 2 y lo divide y también tiene un residuo diferente de 0, por lo tanto tampoco lo va a imprimir. Pero ya llega el primer múltiplo, el número 3. 3 entre 3, el residuo es 0. Por lo tanto, ese sí lo va a imprimir. Y después se va a saltar hasta el 6 y luego hasta el 9. Y así sucesivamente con todos los números que sean múltiplos de 3. Una vez que ya tenemos la estructura del if con la condición que C módulo de 3 sea igual a 0, cerramos la condición del if, abrimos las llaves del if y dentro de las llaves del if vamos a escribir lo siguiente: code, dos signos de menor que, C, dos signos de menor que, endline, punto y coma. Eso sería lo único que hay que hacer. ¿Por qué? En algunos casos normalmente se pone que cuando los números no son múltiplos de 3 en este caso, se le ponga un mensajito, ¿no? De este número no es múltiplo de 3. Pero en este caso lo único que necesitamos es que si los números son múltiplos de 3, se impriman. Si no son múltiplos de 3, simplemente los tenemos que ignorar. ¿Por qué los tenemos que ignorar? Porque normalmente, como ya les había explicado un poquito, pero no me metí a profundidad, en la Olimpiada no necesitamos tanto esos mensajes. Simplemente necesitamos resultados al problema. Es como si en matemáticas, en vez de pedirte el proceso, nada más te pidieran el resultado. Es decir, por ejemplo, para resolver una ecuación, normalmente los profesores te piden todo el desarrollo de la ecuación hasta llegar al resultado. Eso sería como la programación enfocada a los módulos de la escuela. Sin embargo, esta programación que estamos viendo en la OMI es diferente. Aquí necesitamos saltarnos todo ese proceso y explicación y directamente entregar un resultado. Es un poquito más fácil la programación de la OMI en comparación a la de la escuela porque te ahorra mucho escribir código. Ese sería el ejemplo de imprimir los primeros 20 números múltiplos de 3. Ahora vamos a ver otro pequeño ejemplo. Vamos a crear un programa que calcule la suma de los números enteros del 1 al 100. ¿Cómo vamos a hacer esto? Eso es un poquito complejo, pero espero que nos entendamos bien. Iniciamos la estructura básica de nuestro programa y vamos a meter los siguientes datos. Vamos a declarar en este caso dos variables. La primera es la variable C que vamos a ocupar para nuestro contador, porque sí, ocupamos un contador. La siguiente variable que vamos a ocupar, vamos a designarla como S. ¿Por qué S? Porque es suma, es para la suma. Cerramos nuestras variables con punto y coma como siempre, las dos tienen que ser del tipo entero y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro contador en 0, ya estaba. Aquí es importante, ¿por qué? Necesitamos calcular la suma de los números enteros del 1 al 100, más no los números que nos pide, que nos ingrese el usuario. Así que, ¿cómo quedaría esto? Empezamos con un while, contador menor o igual a 100, y entonces sí, vamos a proseguir con el código o con la operación que vamos a hacer. Para esto vamos a ocupar el ejemplo que vimos de el operador más igual, que ya se los había explicado rápido, pero lo vuelvo a retomar. Es para la suma y la asignación de un valor. Es decir, ¿cómo va a funcionar? While, entre paréntesis, C menor o igual a 100. Cerramos los paréntesis, abrimos nuestras llaves y dentro de las llaves va a ir lo siguiente. Suma es igual a suma más C. ¿Por qué vamos a hacer esto? El valor de C empieza en 0 y va a crecer hasta el 100. Entonces, la suma empieza en 0. Entonces va a decir suma es igual a la suma de la variable suma más C o S más C. En este caso, entonces, como ambas empiezan en 0, sería S vale 0, C vale 0, 0 más 0, pues en 0.
Y después va a venir la primera iteración, ¿no? Bueno, la segunda. Pasa por el while y le va a decir, suma es igual a S más C. Pero en este caso, la variable S sigue valiendo 0, pero la variable C ya vale 1. Entonces, pues ya sería 0 más 1, 1. Y se va a la siguiente iteración. While pasa por la condición porque sigue siendo menor a 100. Y entonces dice, suma es igual, la suma vale 1, pero el contador ya vale 2. Entonces, ya suman 3. Y así se va a ir sucesivamente hasta acabar hasta el número 100. También hay una fórmula que se llama la suma de Gauss, que también la vamos a ver un poquitito más adelante. Esta espero verla allá en la clase presencial que vamos a tener el sábado, si las condiciones se nos hacen más favorables. Así que hay una formulita más rápida que se llama suma de Gauss. Es una fórmula para calcular la suma de los números entre un rango, es decir, 0 a 100, 0 a 500, 20 a 50, de acuerdo a nuestras necesidades. Pero la vamos a ver, como digo, un poquito más adelante. Una vez que ya tenemos eso, después de la variable suma, bueno, de la condición o de la asignación suma igual a suma más c, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un code que diga la suma, dos puntos es, o bueno, como estamos viendo programación enfocada a la OMI, directamente solo vamos a poner code, dos signos de menor que, y la variable c y nuestro punto y coma. Después cerramos las llavecitas de nuestro bucle while y listo. Ponemos nuestro return 0, cerramos las llaves del main y punto final a este código. Otra cosa que cabe aclarar antes de que sigamos con más ejemplos es que deben tener cuidado cuando tienen más de un bucle anidado, es decir, un while dentro de un while, o cuando tienen un if dentro de un while, porque muchos errores comunes que pasan entre todos los que aprenden a programar es que se confunden mucho con las llaves y no cierran una o ponen llaves de más y pues eso simplemente hace que su programa se estropee y de plano no ejecute. Así que les recomiendo pongan mucha atención en lo que es abrir y cerrar llaves y más cuando son anidadas. El siguiente problema que vamos a ver es el último que vamos a ver ahorita del bucle while. Es crear un programa que imprima los números del 10 al 1 en orden descendente. Eso también ya lo habíamos visto en clase el día martes. ¿Cómo va a funcionar? Ingresamos nuestra variable c, que es el contador. Después abrimos el while. Mientras, repito, creo que lo mencioné en la clase de martes, no recuerdo. El while en español significa mientras. ¿Por qué mientras? Literalmente se lee la operación mientras la condición sea verdadera. En este caso, mientras c sea menor o igual a 10, entonces se ocupa este código. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mientras o while, entre paréntesis, la condición, en este caso es c menor o igual a 10. Vamos a hacer lo siguiente. Menor o igual a 10. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ponemos después de dentro de ese while, ponemos simplemente code c con los dos signos de menor que, como ya sabemos, y después otra vez los dos signos de menor que y el endline. Y después vamos a ocupar el operador de decremento. Una vez que ocupamos nuestro operador de decremento, que en este caso se vería como c menos menos, ponemos nuestro punto y coma, haríamos un contador en orden descendente. ¿Por qué descendente? Se ocupa cuando problemas que se han presentado, no recuerdo exactamente cómo van, pero te piden que hagas contadores en orden descendente. Más que nada se ocupa cuando lo empiezas a ver. Nota rapidita acá, como un pro tip. Cuando entras a la Olimpiada, cuando ya pasas los exámenes y te dan tu acceso, se te da un usuario y una contraseña para entrar a un curso de C++ en una página web
oficial de la Olimpiada. ¿Qué pasa en este curso? Se te va dando todas las bases de la programación y de C++, todo lo que tienes que aprender para el uso de la Olimpiada. ¿Cuál es la utilidad de este curso en sí? Prepararte, todo lo que yo sé que les estoy transmitiendo, lo poco que sé, porque en realidad me falta mucho por aprender, no es que sea yo totalmente sabio en esto de la programación, de hecho me faltan muchos temas por repasar. Realmente todo lo que yo les empiezo a transmitir a ustedes es lo que yo vi en ese curso. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ahorita tienen una gran ventaja porque cuando yo empecé, bueno, cuando mi grupo, cuando fuimos el 109 nada más por cuestiones de que la mecha se enfermó y eso, únicamente pues no llevábamos nada de programación, el módulo todavía ni empezaba. Apenas íbamos empezando en este mundo de la programación. Yo llevaba bases de programación, pero en otro lenguaje, que es Java, que también les voy a dar clases en un futuro más adelante, porque eso es preparación para su módulo número 2. Bueno, continuando. Yo tampoco sabía nada de programación en sí, o sea, sabía muy poco, sabía casi hacer programas que sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. Y así me aventé a ir a la Olimpiada, casi en blanco. Ahorita la ventaja que ustedes tienen es que tienen a Gael, me tienen a mí para preguntar y cosas por el estilo. Todos estos temas son realmente útiles en la Olimpiada y les voy a ser totalmente sinceros. Si yo que no tuve preparación así como ustedes, ni para el Omnibot, ni para esto de la programación. Llegué bastante lejos, la verdad, o sea, no fue lo que yo esperaba, pero pues llegué lejos, la verdad, llegué a la nacional. Ustedes que llevan un poquito más de preparación, me gustaría que llegaran más lejos. No me voy a salir mucho del tema porque, pues, estoy dando clases técnicamente, pero quiero que lleguen lejos. Me gustaría ver que destaquen no solo por ustedes, también porque es para la escuela. La escuela también los reconoce. Es maravilloso lo que te puedes conseguir llegando lejos en esta Olimpiada. En esta Olimpiada no solo ganas el reconocimiento o la medalla que te da la Olimpiada, si ganas, sino también te abre muchas oportunidades. Becas en el extranjero o de plano ya para cuando te titules en la universidad, trabajos en empresas realmente importantes. Durante las preparaciones que yo tuve, conocí a varios chicos que estaban trabajando para Google, para Amazon, o algunos que me contaron que tenían becas en Francia o en Japón, precisamente por la Olimpiada, por lo lejos que llegaron. Entonces, ya para retomar un poquito el tema de los bucles, y para concluir lo que es la clase, aunque sea un poquito más corta de lo normal, es que realmente necesito que le echen muchas ganas, chicos, chicas, todos. Yo ya en este pequeño tiempo que les he dado clases y que les he puesto un poco de actividades de repaso y todo, he logrado notar a varios de ustedes que se les nota ese potencial para la programación. Y a los que no se les nota tanto, no hay problema tampoco. ¿Qué es lo que pasa con esos chicos? Simplemente hay que echarle más ganas. Recuerden que en este punto les voy a pedir que si tienen alguna duda que no les haya quedado clara, y como es un video y no les puedo explicar directamente pues sus dudas, les recuerdo que me pueden dejar aquí mismo en el comentario del video o de plano en el WhatsApp por personal o por el grupo todas las dudas que tengan. Yo no me molesto, yo al contrario, con mucho gusto les explico, me da gusto saber que confían en mí para resolver sus dudas, o si de plano ya no confían en mí y prefieren aprender por otro medio, también está perfecto. Yo les digo, es importante que si no le entienden a la clase y tampoco quieren expresar así directamente sus dudas porque les da pena o cosas por el estilo, busquen videos también, es otra opción. El chiste es que aprendan a programar. A lo mejor yo no tengo experiencia como maestro y me cuesta un poquito dar clases, me cuesta un poquito explicarme bien, pero si me preguntan cuáles son sus dudas, si me dicen sus dudas, a lo mejor yo trato de enfocarme un poquito más, de darles la mejor explicación, o de plano decir, ¿sabes qué? A lo mejor veo un video para que entiendas mejor cómo se usa esto, porque me cuesta mucho trabajo. Ha habido varias personitas que me han platicado sus dudas, con mucho gusto las he respondido. A lo mejor sí me tardo un poquito en responder. La verdad, pues soy
ampliamente ocupado. Actualmente tengo evaluaciones, como todos ustedes saben, en la escuela. Tengo trabajos también, o sea, tengo mis proyectos personales, tengo proyectos de la escuela, tengo cosas que hacer. Todos estamos ocupados, no digo que solo yo, ¿no? Pero sí me trato de hacer un poquito de tiempo. Estos 3 días, miércoles, salí de prácticas hasta las 4 de la tarde y llego a mi casa aquí a las 5 y la verdad no me dio tiempo de prepararme para la clase, por eso la suspendí el día miércoles. El día de hoy jueves, que estoy grabando el video, hoy es jueves, son las 8 de la noche, casi las 9, porque pues no tenía tiempo y hasta ahorita me desocupé. Y al día de mañana viernes no voy a dar clase tampoco porque también estoy muy ocupado. Y para que no perdieran ese tiempo, para que no se atrasaran, decidí grabar la clase. ¿Qué pasa con esta grabación? Son casi las 9 de la noche. Tengo todavía tarea que hacer, tengo unos cuantos proyectos por ahí, tengo muchas cosas que hacer todavía. Y me estoy dando un pequeño tiempo para que ustedes puedan aprender lo mejor posible y no se me atrasen tanto. Voy a subir ahorita el video cuando lo termine de editar y todo, porque vamos a poner ahí unas cuantas decoraciones. Yo creo que voy a subir el video como entre las 9:30 a las 10 de la noche. 9:30, 10 de la noche, que yo tengo que empezar a hacer mis tareas, trabajos, pendientes y cosas por el estilo. Y la verdad, aunque sí es pesado, quiero decirles que vale la pena. Es el último mensaje que les voy a dar para finalizar el video. Todo esto va a valer la pena en algún punto. Voy a darles la experiencia más personal que tengo respecto a esto. Casi nadie se lo comparto. Yo cuando inicié el módulo, que iba más o menos en su edad, que era módulo 1 de segundo semestre, mis calificaciones de primer, segundo y parcial fueron 7, 8, 7. Es decir, fueron muy bajas, extremadamente bajas. ¿Qué pasa? Yo salgo de la Olimpiada, llega el módulo número 3 y les puedo decir que me sirvió bastante. No, la mayor prueba que les doy es que en tercer semestre yo tenía calificación en el módulo de 10, 9 y 10. Es decir, subió demasiado. Subió 3 puntos en el primer parcial, 1 punto en el segundo y 3 puntos otra vez en el tercer parcial. Estas son experiencias que a mí me han pasado, que yo les puedo decir, no, la Olimpiada sí sirve. A lo mejor en el corto plazo lo pueden ver plasmado en sus módulos y en el largo plazo lo van a ver si es que de aquí sale algún interesado y se va a estudiar la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, que es la más parecida, o cosas por el estilo, y de ahí van a ver que si es útil. Es el último consejo que les doy antes de cerrar todo. Bueno, quiero darles las gracias, quiero decirles que le echen ganas, motívense, por favor, no traten de hacerse un tiempo. Sé que es pesado, yo también estuve en su lugar y estoy en su lugar, porque aparte de maestro sigo siendo participante de la Olimpiada, así que tengo por ahí 2 roles en la Olimpiada, más la escuela, más mis proyectos personales, pues me consumen bastante mi tiempo. Realmente yo me despierto a las 4 de la mañana para llegar a la escuela y me voy a dormir a las 9, 10 de la noche, o si hay mucha tarea o trabajos, pues hasta las 12, 1. O sea, y me da tiempo de muchas cosas, pero sí es bastante agotador. Así que les digo, es pesado, es cansado, es estresante. Sí, muy estresante, muy cansado, muy todo. Pero el resultado que van a obtener, la recompensa que van a tener, es igual de grande. En conclusión, chicos, ya para cerrar, échenle muchas ganas. Espero verlos llegar lejos. El día sábado esperemos que ya sean presenciales y pueda continuar con la clase para explicar un poquito mejor y resolver más dudas. Por favor, déjenme la duda en los comentarios del video, mándenmelas por WhatsApp si es que existe alguna, si no, pues no. Si les quedó claro y todo eso. Voy a dejar unas pequeñas actividades de repaso o actividades de reforzamiento. Es mentira, en realidad les voy a dejar tarea. Se las vamos a publicar hasta el día viernes, porque realmente la clase es del viernes. Ahorita voy a publicar el video en día jueves, pero pues realmente la clase es del viernes. Y les voy a dejar que me la entreguen el domingo. O sea que les voy a dar viernes, sábado y domingo, para que puedan hacer su tarea. Para que también puedan darse un tiempecito libre, hacer también sus tareas de la escuela, todo eso, para tampoco sobrecargarlos mucho.
Bueno, chicos, pues esa es toda la clase del día de hoy. O bueno, del día de mañana, porque la estoy grabando el jueves, repito. Eso es todo por el momento. Gracias por ver este video. Recuerda darle like, suscribirte, porque pues de aquí puedo sacar dinero, ¿sabes? O sea, a lo mejor me hago millonario de YouTube dando clases de programación, así que vele dando un poquito de like, suscríbete. Cositas así, ya sabes, para monetizar un poco y a lo mejor llegamos lejos y pues podemos comprar un micrófono para que el audio suene mejor, porque pues como no tengo mucho material a mi disposición, estoy grabando con mi teléfono, literalmente, y pues puede salir un poquito mejor la calidad de los videos, mejores las explicaciones. Y pues eso es todo por hoy, gracias por ver. Ya repito por última vez, cualquier duda en los comentarios del video, por mi WhatsApp personal. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por ver. Nos vemos el día sábado en presencial o en clase en línea si es que me da tiempo mañana.